Origen, el contexto de la Game Boy. En 1989, Nintendo lanzó la Game Boy original, creada por Gunpei Yokoi. Fue un éxito monumental gracias a portabilidad real, precio accesible, batería duradera, juegos icónicos como Tetris, Super Mario Land y Pokémon. Sin embargo, con el paso de los años, la Game Boy original empezó a mostrar limitaciones claras. Era voluminosa, usaba 4 pilas A. Su pantalla verdosa sin retroiluminación tenía poco contraste. Nintendo entendió que el mercado necesitaba una versión más compacta y moderna, sin abandonar la compatibilidad. Nacimiento de la Game Boy Pocket 1996. La Game Boy Pocket fue lanzada oficialmente en julio de 1996 en Japón y poco después en América y Europa. Su objetivo no era reemplazar a la Game Boy, sino refinarla. ¿Qué cambió? Diseño. Mucho más pequeña y ligera. Forma más estilizada y ergonómica, ideal para bolsillos y mochilas. Pantalla monocromática en blanco y negro, mucho mejor contraste. Eliminó el tono verdoso del modelo original. Energía. Funcionaba con solo 2 pilas AA, menor consumo de energía. Sonido, mejor calidad de audio, altavoz más claro. Compatibilidad. 100% compatible con todos los juegos de Game Boy. Seguía usando cartuchos originales, colores y ediciones. A diferencia de la Game Boy original, la Pocket apostó por el diseño y la personalización. Colores populares: plateado, el más común, negro, rojo, verde, azul, amarillo. Ediciones transparentes, muy buscadas hoy. Esto ayudó a posicionarla como un objeto moderno y juvenil. Tecnología interna. Curiosamente, la Game Boy Pocket usaba el mismo procesador que la Game Boy original. No aumentó la potencia, no mejoró gráficos ni rendimiento. Nintendo apostó por su filosofía clásica. La innovación no siempre está en la potencia, sino en la experiencia. Símbolo de peligro. Su gran limitación, la luz. Aunque la pantalla era mejor, seguía sin retroiluminación. Esto significaba dependencia total de luz externa. Uso frecuente de accesorios como lámparas externas, lupes con luz integrada. Este problema sería resuelto más tarde con la Game Boy Light 1998, exclusiva de Japón. Vida comercial corta. La Game Boy Pocket tuvo una vida relativamente breve, porque, en 1998 Nintendo lanzó la Game Boy Color. La Color ofrecía pantalla a color, más potencia, nuevos juegos exclusivos. Aunque la Pocket se siguió vendiendo por un tiempo, quedó rápidamente eclipsada. Papel en la era Pokémon. La Game Boy Pocket fue clave en el boom de Pokémon. Pokémon rojo, azul y amarillo se jugaron masivamente en Pocket. Su tamaño la hizo ideal para intercambios y batallas con cable Link. Fue la consola portátil dominante de mediados de los 90. Muchos jugadores recuerdan la Pocket como su primera experiencia Pokémon. Legado histórico. Hoy la Game Boy Pocket es recordada como marca de verificación gruesa. La mejor versión monocromática de Game Boy. Marca de verificación gruesa. Un ejemplo de diseño minimalista. Marca de verificación gruesa. Una consola muy apreciada por coleccionistas. Marca de verificación gruesa. El puente perfecto entre la Game Boy clásica y la Game Boy Color. Conclusión. La Game Boy Pocket no revolucionó la tecnología, pero sí perfeccionó una idea. Fue más pequeña, más elegante, más cómoda, más eficiente, y dejó claro que Nintendo entendía algo fundamental. La experiencia del jugador es más importante que la potencia. La Game Boy Pocket es una versión más pequeña, delgada y ligera de la Game Boy original, lanzada por Nintendo en 1996, que mejoró la portabilidad al usar solo 2 pilas AA, en lugar de 4 AA, y ofreció una pantalla LCD monocromática más nítida, siendo compatible con todos los juegos de la Game Boy clásica y popularizándose por sus colores y diseño más moderno, aunque sin retroiluminación. Características principales. Diseño, más compacta, un 30% más pequeña, delgada y ligera que la original, con un diseño más premium y moderno, especialmente en sus primeras versiones plateadas. Pantalla mejorada, con mayor contraste y menos desenfoque, aunque seguía siendo monocromática, blanco y negro. Batería usaba solo 2 pilas AA, ofreciendo unas 10 horas de juego, a diferencia de las 4 pilas AA de la original. Compatibilidad, totalmente compatible con todos los cartuchos de juegos de la Game Boy original. LED de batería, las primeras versiones no lo tenían, pero se añadió en modelos posteriores por demanda popular. Conectividad, incluía un conector de auriculares y un puerto Link más pequeño para jugar con otras consolas. Lanzamiento y variantes.
Salió a la venta en 1996 en Japón y en 1997 en otros mercados como Norteamérica y Europa. Sucedió a la Game Boy original y fue un éxito moderado antes de la llegada de la Game Boy Color, que sí era a color. En Japón, existió una variante llamada Game Boy Light con retroiluminación, una característica que no llegó a la Pocket estándar. Legado. La Game Boy Pocket fue una evolución clave, haciendo la experiencia de juego más cómoda y accesible, y sentando las bases para futuros diseños más compactos de Nintendo. La Game Boy Pocket es una videoconsola portátil puesta en venta por $69,99 en Japón, el 3 de septiembre de 1996 en Norteamérica, y en enero de 1997 en Europa, una unidad más pequeña y ligera que requería menos pilas. Tiene espacio para 2 pilas AAA, que proporcionan aproximadamente 10 horas de juego. La unidad también está equipada con una toma de CC de 3 voltios, 2,35 mm x 0,75 mm que puede utilizarse para alimentar el sistema. La Pocket tiene un puerto de enlace más pequeño, que requiere un adaptador para conectarse con la antigua Game Boy. El diseño del puerto se utiliza en todos los modelos posteriores de Game Boy, excluida la Game Boy Micro. La pantalla se cambió a una pantalla LCD FSTN que incluía una capa de compensación para producir una verdadera visualización en blanco y negro, en lugar de la pantalla monocromática, sopa de guisantes, de la Game Boy original. Además, la Game Boy Pocket, GBP, tiene una pantalla más grande que la Game Boy Color, GBC, que más tarde la sustituyó. La pantalla de la GBP tiene una diagonal de 65 milímetros, una anchura de 48,5 milímetros y una altura de 43,5 milímetros, frente a la diagonal de 59 milímetros de la GBC. Aunque, al igual que su predecesora, la Game Boy Pocket carece de retroiluminación para poder jugar en zonas oscuras, mejoró notablemente la visibilidad y el tiempo de respuesta de los píxeles, eliminando sobre todo el ghosting. La primera versión no disponía de LED encendido. Pronto se añadió debido a la demanda del público, junto con nuevas unidades de Game Boy Pocket de diferentes colores, lanzadas el 28 de abril de 1997, algunas de ellas nuevas en la línea Game Boy. Hubo varias ediciones limitadas de Game Boy Pocket, incluido un modelo de metal dorado exclusivo para Japón. Aunque varios editores aprovecharon el aumento de nuevos usuarios de Game Boy que se produjo con el lanzamiento de la Game Boy Pocket para reeditar juegos antiguos de Game Boy, la Game Boy Pocket no era una nueva plataforma de software y reproducía el mismo software que el modelo original de Game Boy. Un claro esqueleto, Famitsu Model F apareció en 1997, de la que solo salieron 5.000 unidades, y una edición amarilla clara. Hardware Ediciones Especiales. Editar. Famitsu Limited Edition. Clear Atomic Purple. Edición Hello Kitty. Aniversario Edición. Clear Blue Anna Airline Special Edition. Extreme Green.